El viento arrastraba polvo caliente sobre la calle principal de Dry Creek, un pueblo perdido entre montañas y llanuras interminables. Las persianas de las casas se agitaban con un chirrido seco como si la madera misma guardara secretos. A esa hora, cuando el sol comenzaba a caer, los hombres buscaban refugio en la taberna y las mujeres cerraban las cortinas para no mirar demasiado lo que ocurría afuera. Ella estaba allí, parada en el umbral de la cantina con un vestido que ya había conocido mejores tiempos. El color azul estaba gastado y en el dobladillo se veían las huellas del polvo. Su mirada, sin embargo, era firme. Se llamaba Clara y aunque muchos hombres del pueblo la habían visto pasar sin detenerse, ninguno había notado la carga que llevaba dentro del pecho. Dentro de la taberna, el humo del tabaco colgaba bajo el techo como una nube inmóvil. El sonido de las fichas de póker y el golpear de vasos de whisky creaban un murmullo constante. Y en una mesa apartada con el sombrero ladeado y la mirada perdida en un punto invisible, estaba él, Samuel Kane, el vaquero del que se hablaba en susurros. Algunos decían que había matado a 3 hombres en un duelo en Nuevo México, otros aseguraban que había servido de pistolero para un terrateniente que desapareció misteriosamente. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en que Samuel no era un hombre al que convenía mirar demasiado tiempo a los ojos. Clara cruzó la sala. Los hombres dejaron de jugar por un instante para seguir con la vista su silueta. Ella no les prestó atención. Sus zapatos resonaron sobre la madera, un compás seco que se detuvo justo frente a la mesa del vaquero. Samuel levantó la vista, lentamente, como si cada gesto estuviera calculado. «¿Qué quieres, muchacha?», preguntó con voz grave, sin invitarla a sentarse. Ella tragó saliva, notando cómo la garganta se le secaba. Se inclinó hacia él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar. «Si tuviera dinero, ¿te quedarías?», preguntó, y su voz tembló apenas, aunque la pregunta salió clara como un disparo. La taberna siguió con su murmullo, pero en esa mesa el tiempo se detuvo. Samuel entrecerró los ojos midiendo cada palabra. Y entonces respondió, no con la crudeza que muchos esperaban, sino con algo peor. «El dinero no compra lo que me retiene ni lo que me aleja, Clara. Pero lo que guardo puede costarte la vida». Ella sintió un escalofrío, porque no era la respuesta que buscaba. Había esperado una risa amarga, una burla, tal vez un rechazo. Pero en lugar de eso, el vaquero hablaba como quien advierte de un precipicio invisible en la noche. «¿Qué significa eso?», susurró ella. Samuel se levantó, su sombra creciendo sobre la mesa. Con un movimiento suave tomó el vaso de whisky y lo vació de un trago antes de dejarlo sobre la madera con un golpe seco. «Significa que lo que preguntas no es sobre dinero ni sobre mí, sino sobre lo que puede llegar cuando las monedas cambian de manos en este pueblo». Clara lo siguió hasta la puerta. Afuera, la noche comenzaba a teñirse de rojo en el horizonte. Ella sabía que Samuel estaba huyendo de algo, pero nunca imaginó que aquella pregunta despertaría fuerzas que habían estado dormidas demasiado tiempo. Esa misma noche, en las montañas cercanas, 3 jinetes vigilaban el camino. Sus rostros cubiertos por pañuelos, sus ojos brillando como fieras en la penumbra. Uno de ellos murmuró: «El vaquero ya habló con ella. Eso significa que pronto tendremos que actuar». Y así, sin que Clara lo supiera, con una sola pregunta había abierto la puerta a un destino que arrastraría sangre, secretos y un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. La luna iluminaba Dry Creek con un resplandor pálido, proyectando sombras largas sobre las paredes de adobe y las cercas de madera. El silencio del pueblo era engañoso, parecía que todos dormían, pero en realidad había ojos observando desde cada rincón. Clara caminaba tras Samuel, intentando seguirle el paso. El vaquero no se giraba, no explicaba nada, simplemente avanzaba con una determinación que hacía crujir la tierra bajo sus botas. Llegaron hasta el establo detrás de la taberna, donde el olor a heno y sudor de caballo era denso. Samuel abrió la puerta, dejó que la luz de la luna entrara, y por primera vez la miró de frente. «Te advertí, Clara. Preguntas algo que no entiendes». Ella lo desafió con los ojos, aunque el corazón le latía como un tambor. «Entonces explícame. Si no es dinero lo que importa, ¿qué es lo que puede costarme la vida?». Samuel se quitó el sombrero y lo dejó sobre un poste. Su rostro, marcado por cicatrices y el desgaste de años de desiertos, se volvió aún más sombrío. «Un secreto, muchacha. Uno que lleva persiguiéndome desde Nuevo México hasta aquí». Sacó del interior de su chaqueta un objeto envuelto en tela negra.
Lo colocó sobre una caja de madera y, lentamente, desató el nudo. Clara contuvo la respiración cuando la tela se abrió, revelando una bolsa pequeña de cuero con un emblema grabado, un sol dividido en dos. ¿Qué es eso?, preguntó ella. La mitad de un mapa. El tesoro de la Hermandad del Sol Partido. Oro suficiente para comprar este pueblo entero y condenar a todos los que intenten poseerlo. Clara dio un paso atrás con el rostro pálido. Había escuchado rumores de esa hermandad, forajidos que habían saqueado caravanas enteras dejando cadáveres regados por el desierto. Nadie sabía dónde escondían su botín, pero se decía que quienes buscaban el oro terminaban muertos o desaparecidos. ¿Y por qué lo tienes tú? Samuel la miró fijo con un brillo oscuro en los ojos. Porque maté al hombre que lo custodiaba. Y ahora sus hermanos vienen por mí. El silencio del establo se rompió de golpe con el relincho de un caballo asustado. Samuel giró la cabeza, en la entrada, una sombra se movía rápido. El disparo llegó primero, silbando en la oscuridad. La bala pegó contra la viga de madera, haciendo caer astillas. «Agáchate», rugió Samuel, empujando a Clara al suelo. Sacó su revólver y respondió con 2 tiros secos que iluminaron el establo. Afuera, un jinete encapuchado cayó de su caballo, pero otros 2 comenzaron a disparar desde la calle. Clara sintió el aire cortarle la piel al pasar las balas. Samuel se movía como una fiera enjaulada, disparando con precisión y maldiciendo en voz baja. Cuando los tiros cesaron por un instante, él la tomó del brazo y la arrastró hacia la parte trasera del establo. «Tenemos que salir por el río. Muévete». Corrieron entre las sombras cruzando un campo seco hasta llegar a un arroyo que brillaba bajo la luna. El agua apenas cubría los tobillos, pero el sonido les ayudaba a ocultarse. Samuel caminaba con el revólver en la mano, atento a cada crujido de rama. Clara, jadeante, finalmente habló. «Todo esto, por dinero. Por oro». Samuel se detuvo y la miró con dureza. «No entiendes. No se trata del oro. Se trata de lo que representa. El mapa completo revela dónde guardan no solo riquezas, sino nombres. Nombres de jueces, sheriffs y políticos que juraron proteger al pueblo, pero que en realidad vendieron su alma a la hermandad». El aire se le heló a Clara en los pulmones. De pronto, el oeste no era solo polvo y pistolas, era un tablero de traiciones donde todos podían ser peones. «Entonces», dijo con un hilo de voz, «si lo descubren, te matarán». Samuel sonrió con amargura. «A mí, y a cualquiera que se cruce en mi camino. Incluida tú». Un crujido fuerte, entre los árboles los hizo reaccionar. 3 siluetas emergieron de la maleza con pistolas en mano y pañuelos cubriéndoles el rostro. La luna iluminó el emblema tatuado en el brazo de uno, el mismo sol partido del mapa. «Entréganos lo que robaste, Kane», gruñó uno con voz ronca. «O tu muchacha paga el precio». Clara sintió la boca seca mientras Samuel levantaba lentamente las manos, el mapa aún oculto bajo su chaqueta. La tensión era un hilo a punto de romperse. El río murmuraba bajo sus pies, y en el aire flotaba la certeza de que la próxima palabra, el próximo disparo, cambiaría todo para siempre. El río reflejaba la luna como un cuchillo de plata cuando los 3 hombres de la hermandad apuntaron sus armas hacia Samuel y Clara. La noche parecía contener el aliento, esperando el estruendo inevitable. Samuel, con las manos en alto, dio un paso hacia adelante. Su voz sonó tranquila, demasiado tranquila para alguien con la muerte apuntándole al pecho. «Si lo que buscan es el mapa, tendrán que matarme aquí mismo». El hombre del tatuaje del sol partido escupió al suelo con una risa áspera. «Ese es el plan, Kane. Nadie roba a la hermandad y vive para contarlo». Clara lo miró con desesperación, buscando en sus ojos algún gesto de rendición. Pero Samuel no era un hombre que se rindiera. De pronto, con un movimiento tan rápido que apenas se distinguió, lanzó el sombrero hacia uno de los pistoleros, distrayéndolo un segundo, y al mismo tiempo desenfundó. El primer disparo tronó como un relámpago, atravesando la frente del encapuchado más cercano. El segundo hombre disparó de inmediato, y Clara gritó cuando vio a Samuel retroceder por el impacto de la bala en su hombro. Aún así, el vaquero apretó los dientes, se agachó y rodó en el agua, disparando desde abajo. Otro forajido cayó con un quejido, tragando agua ennegrecida por su propia sangre. El último encapuchado, el del tatuaje, quedó frente a Samuel. Ambos se apuntaron al mismo tiempo. La luna los bañaba, 2 figuras enfrentadas que parecían estatuas.
Ese mapa, dijo el encapuchado con odio, no es tuyo. Samuel sonrió, aunque la sangre le corría por la manga. Tampoco será tuyo. Los dos dispararon. El estruendo retumbó en las montañas. El hombre del tatuaje cayó hacia atrás, inmóvil. Samuel quedó de pie unos segundos, respirando con dificultad, antes de soltar el revólver al río. Clara corrió hacia él, sosteniéndolo para que no se desplomara. Samuel, susurró con lágrimas en los ojos. No puedes dejarme ahora. Él la miró con esa mezcla de dureza y ternura que solo aparece cuando un hombre ha cargado demasiado peso sobre sus hombros. Clara, la pregunta que me hiciste, si tuvieras dinero, me quedaría. Ella asintió, temblando. Sí. Samuel respiró hondo, cada palabra le costaba como si arrancara de sus entrañas lo último que quedaba. No es el dinero lo que me ata a un lugar, o a una persona. Es la verdad, y la verdad es que no puedo quedarme. Porque este mapa, este secreto, nunca dejará de perseguirme. Clara lo sostuvo más fuerte, como si con su abrazo pudiera detener el tiempo. Entonces, ¿qué me queda? Los ojos de Samuel brillaron un instante, antes de que se cerraran lentamente. Elige no comprar amor con monedas, Clara. Elige vivir, aunque yo no pueda. Su cuerpo se desplomó en sus brazos, pesado como una carga que la vida le arrebataba en silencio. Clara lloró en medio del río, con el agua arrastrando el sombrero de Samuel hacia la oscuridad. El mapa cayó de su chaqueta, flotando apenas sobre la corriente. Clara lo tomó entre sus manos temblando. Podía quedárselo, podía buscar el tesoro, podía convertirse en la dueña de un oro maldito que había costado tantas vidas. Pero recordó sus palabras, elige vivir. Y entonces, bajo la luna, dejó que la bolsa se soltara de sus dedos. El río se lo llevó como si jamás hubiera existido. Al amanecer, cuando el pueblo despertó, algunos hablaron de disparos en la noche, de sombras en el río. Nadie supo explicar qué había ocurrido realmente. Clara, con los ojos enrojecidos, se marchó de Dry Creek sin mirar atrás. Años después todavía se contaba la historia del vaquero Samuel Kane, un hombre que nunca se quedó en ningún lugar, pero que en su último aliento enseñó que el amor no se mide en oro, sino en la libertad de elegir. Y así, en el silencio del oeste, la pregunta de Clara quedó flotando como un eco. Si tuviera dinero, ¿te quedarías? La respuesta había cambiado todo, porque ya no importaba el dinero, ni el oro, ni la hermandad. Importaba lo que se perdió y lo que se ganó en una sola noche, el precio del silencio, bajo la luna del oeste.